Hello everybody, ¿cuánto tiempo pasó para que yo me dignara a hacer un resumen de Raw? La verdad es que mucho. Bueno, estamos cada vez más cerca de Clash at the Castle y la ruta hacia este show se pone cuanto menos interesante en la misma noche. Con esto en el papel, no doy más relleno a esta intro y mejor empecemos con el resumen de Monday Night Raw del 22 de agosto del 2022. Bueno, el show iniciaba con pirotecnia. Bueno, espera, creo que no. Porque en la zona de entrevistas barra entrada hacia el ring se encontraban tanto Seth como Riddle, pegándose de puñetazos antes de su combate en Clash at the Castle. Lo mejor de todo es que ni siquiera se pudo comenzar el programa porque aunque los separaron, momentos después continuaron donde lo dejaron. En un momento, inclusive, casi Rollins va a dar en unas escaleras que habían por las gradas. Estos dos se tienen odio y normal que no quieran esperar a Clash at the Castle. Lo mejor de todo es que durante el show anunciaron que estos dos tendrán un careo la próxima semana. No sé a quién tendrán que traer para detenerlos, ¿a los Vengadores? O algo por el estilo, a ver si sí. Bien, después de esto, ahora sí, pim pam pum, dale, toma duro, pirotecnia por doquier para iniciar con el show. Recordemos que este programa se llevó a cabo en Canadá. ¿Y saben quién es de Canadá? Pues sí, la leyenda Trish Stratus, quien hizo su entrada para ser recibida con una muy buena ovación por parte del público. Ella agradeció al público por su recibimiento y además dijo que se sentía bien de volver a casa, no solo por estar en Toronto, sino por volver al cuadrilátero que siempre será su casa. Todo era felicidad hasta que una música bastante oída últimamente la interrumpía, y fue lógicamente toda la facción de Control. Empezaron a decir que eran muy fans de Trish. De hecho, Io era la que se mostraba más entusiasmada por tener a Stratus al frente. Eso cambió cuando Bayley le preguntó a Trish qué demonios hacía en el ring. La respuesta fue que estaba ahí para apoyar a su coterráneo Edge en su combate más tarde y además por el gran show que se tenía preparado. Aún con esto, a Control le dio igual y siguieron atacando a Trish, faltándole el respeto, y Io, como ya es costumbre, diciéndole que no le cae bien. No, me caes bien. Para llegar a escudar a la leyenda sonó la música de Bianca Belair, quien empezó a defender y exigir un poco de respeto para Trish, diciéndole a Bayley que en vez de estar faltándole al respeto debería de agradecer el camino labrado por ella. Sin embargo, Bianca se dio cuenta de que no hacía falta que defendiera a Trish porque esta última tenía todo para hacerlo. Y casi se va a los golpes, pero hay una pequeña superioridad numérica y las matemáticas no fallan. Pero Bianca y Trish no estaban solas, ya que Alexa Bliss y Asuka llegaron a hacerle el aguante y también para pasar al primer combate de la noche, que era una de las semifinales por los vacantes campeonatos femeninos en pareja de WWE. Por cierto, hay noticias acerca de este torneo, que parece que está maldito para NXT porque se informó que Gigi Dolin está lesionada y por ello Toxic Attraction no podrá seguir. Por ello se enfrentarán 4 equipos en SmackDown, en donde las ganadoras se enfrentarán a Raquel y Aliyah por las semifinales. Pero bueno, volviendo a Raw, esta semifinal sería un anticipo de lo que se verá en Cardiff, ya que 4 de las participantes estarían en el ring. El combate fue entretenido, tuvo su duración, curiosas las interacciones entre Asuka e Io Sky. Que alguien me explique qué le pasó aquí a Dakota, porque no lo entendí. También en bastidores, por alguna razón, Dana y Tamina veían el combate como en semanas anteriores, también Nikki, Aliyah y Doudrop. El combate estaba prácticamente ganado por Alexa y Asuka, pero como Toxic lo hizo el pasado viernes, Dakota e Io engañaron a su rival haciendo que Asuka aplicara su Asuka Lock a la persona equivocada, permitiendo que mediante un paquetito parte de Control se llevara la victoria. Dakota e Io avanzan y muy probablemente ganen los títulos, pero habrá que ver. En backstage, Kevin Patrick entrevista a Dolph Ziggler, quien sigue con su postura de que lo sucedido con Theory no era con mala intención, sino que él quería ayudarlo. Finn Balor lo interrumpe y le dice que es mentira lo que dice, ya que igual que otras leyendas o superestrellas veteranas, lo que buscaba era volver a ser relevante. Después de esto, Dolph le da un golpe y le dice que si se va a quedar ahí o va a ir al ring de una forma cariñosa, claro. Dolph intentaba reivindicarse de su derrota de la semana pasada ante parte del día del juicio. El combate no estuvo mal tampoco, la verdad es que es un placer ver a Dolph Ziggler en acción y a Finn Balor más de lo mismo. Eso sí, el final fue un poco raro, porque como que Dolph se quedó esperando el golpe de Rhea de forma muy descarada.
Bueno, de igual forma, después de esto, Finn aplicó su golpe de gracia para llevarse la victoria. No sé ni cómo, pero Triple H le ha vuelto a dar un poco de relevancia a un stable que estaba en vía de extinción. Lo siguiente lo resumo en que Aliyah quería un combate en Canadá y pues qué mejor que hacerlo contra alguien que debutó hace poco y por lo tanto ni de chiste va a perder. Bayley aceptó el reto, un poco presionada por Trish, eso sí. Alpha Academy llegaba al ring para tener un reto abierto. En principio sería con el objetivo de reclutar a un nuevo miembro, pero los planes cambiaron un poco porque Chad Gable empezó a meterse con la educación y demás cosas del pueblo canadiense. Después de esto pidió que saliera lo mejor del locker room y si lo pides, después no te arrepientas. El papaupa Kevin Owens salió a enfrentar a Chad Gable en un pedazo de combate. No saben cómo aprecio que ahora se le dé más tiempo a los combates, porque qué masterpiece es ver a Chad Gable luchando contra alguien como Kevin Owens. El combate fue buenísimo, lógicamente Chad siempre mostrando su habilidad de lucha técnica y Kevin adaptándose y regalando muy buenos spots, como por ejemplo sus balas de cañón, por parte de Gable, sus suplexes y uno en especial en el filo del ring que se vio brutal. Terminó cuando Kevin revirtió el mortal atrás y conectó de seguido una super patada, seguido de un pop-up powerbomb que permitió su victoria. Lo malo es que no pudo celebrar mucho porque Otis lo atacó, aunque también de Otis se pudo librar para ahora sí celebrar con la gente de Toronto. Me está gustando lo que poco a poco construyen con Kevin Owens. Espero y esto delibere en algo importante que es casi seguro que sí. Lo siguiente sería lo único de relleno del show: Aliyah versus Bayley. Fue bastante bonito ver cómo Aliyah estaba llorando de emoción por estar frente al público de su país, muy bonito. Eso sí, el combate fue cero interesante y era muy obvia la victoria de Bayley. Al final, no solo de la emoción terminó llorando Aliyah. Y parece que en Raw nada sirve y todo es inflamable porque todo se quema mientras los luchadores van pasando. Ciampa y The Miz versus The Phenomenal y el campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley. Un entretenido combate en parejas que reunía a toda, o por lo menos la que ha venido apareciendo en las últimas semanas, de la división Midcard de Raw. El combate por parte de Lashley y Styles se trató de controlar a sus rivales, aunque de vez en cuando Ciampa y The Miz tomaban control de nuevo. El combate terminó sin resultado porque una persona del público intentó atacar a AJ Styles. El detalle es que no era Dexter. De igual forma, la seguridad de Raw se lo llevó. Pero si no era Dexter, entonces ¿dónde estaba este último? Pues aguardando para raptar a The Miz, tal y como lo hizo en NXT con Cameron Grimes, si no estoy mal. Después de esto, Ciampa terminó recibiendo una paliza tanto de Styles como de Lashley. No sé a qué se deben estos ataques de Lumis, pero ya se raptó al Miz y puede que no sea el último. Después de esto, al regresar de comerciales, sucedió algo que toda la comunidad del wrestling pedía a gritos. Rebel Heart sonó y eso solo significa una cosa. ¡Sí! Johnny Wrestling is back, baby. De forma totalmente sorpresa y sin ningún tipo de aviso, Johnny, el papá Gargano, volvía a WWE. No me percaté hasta que vi la Titantron. La felicidad over 9000, por supuesto. Y obviamente el público lo recibió como debía ser. Y a Gargano se le veía que extrañaba esto. Lógicamente estuvo unos minutos recibiendo el cariño de la gente, quien no dejaba de corear su nombre. Para iniciar nos dijo sorpresa y después nos habló que le tomó 9 meses decidirse si volver o no. También agradeció a la fanaticada por recordarle quién era y procedió a presentarse ante el público que no lo conociera. Durante su ausencia, el nivel de especulación por dónde y cuándo aparecería de nuevo no solo tenía a los fanáticos con esa pregunta, sino también al mismo Gargano, quien no sabía si volvería o no. Contó que todo cambió cuando estaba jugando con su bebé a las luchitas, creo, Baby Wrestling en inglés. Él se remontó a cuando era joven y tenía muchas ilusiones y sueños que quería conquistar. Campeonatos como el Intercontinental de los Estados Unidos y claramente el de la WWE. Además de luchar en la vitrina de los inmortales, WrestleMania. Entonces ahí fue cuando entendió que siendo padre quería darle una enseñanza a su bebé, en que los sueños son imposibles hasta que tú quieres que sean imposibles. Poético, ¿eh? Y para cerrar nos dio todo lo que queríamos escuchar durante estos últimos meses. Está de regreso en WWE. Y aunque todo iba viento en popa, siempre tiene que venir alguien a arruinarlo, ¿o no? Ya que en esta ocasión quien interrumpió a Gargano fue Theory.
viejo conocido de NXT. Estos dos formaban parte de The Way y ahora estaban muchos meses después en distintas instancias y situaciones. Y de hecho, esto fue lo resaltado por parte de Theory, porque él recordó lo sucedido en NXT para después decir que las cosas cambiaron bastante con él. Todo era charla positiva hasta que Theory dijo lo siguiente. Es como que ahora yo soy el veterano y tú eres el novato. Yo soy el veterano y tú el rookie. No seas hijuep. Bueno, después de esto, Theory le ofreció varios puestos bastante denigrantes para Johnny Lucha, aunque después Theory le ofreció a Gargano recordar viejos tiempos, en donde los dos se chocaban los 5. Bueno, creo que mejor olvídelo. Gargano claramente no regresó para ser el segundón de nadie y menos de Theory. Wow, ¿qué decir de este regreso? Sin duda, a todos nos tomó por sorpresa. Y mira que es difícil que suceda teniendo las redes que te spoilean todo. Gracias Triple H por esto, la verdad. Y bien, antes del evento central se nos dio un dato interesante. Espérate, ¿Christian? Ahora sí, lucha estelar, el creador que busca destrozar a su creación. The Rated R Superstar regresa 10 años después a Canadá para luchar contra Damian Priest. Wow, no hay manera de explicar la atmósfera de este combate. Se sentía como si fuera un combate por un título. De verdad que fue increíble. Edge lógicamente tuvo un pedazo de recibimiento y cabe destacar un dato que nos servirá más tarde, porque la glamazona y esposa de Edge, Beth Phoenix, estaba viendo el combate en primera fila. Como dije anteriormente, la atmósfera era tremenda, en donde el público se encargó de ser el handicap del combate contra Priest. Un combate en el cual Edge sacó movidas que hace buen rato que no le veíamos, como por ejemplo lanzarse desde el esquinero hacia afuera del ring, o una Canadian Destroyer que toda persona con la edad de Edge desearía hacer. Y claramente sus movidas clásicas, como el Execution y su lanza, aunque también intentó honrar a los grandes de Canadá como lo son la familia Hart, con el francotirador. Sin embargo, esto no salió muy bien, especialmente para Charles Robinson, que terminó siendo impactado sin culpa, perdiendo en el proceso su zapato, permitiendo que Damian Priest introdujera una silla con claras intenciones de un concierto. Con lo que Priest no contaba es que Edge es quien ha venido utilizando esta movida contra sus rivales y podía escapar, y eso hizo, para después utilizar el soporte de la silla y aplicar un crossface en contra de Damian, tal y como se lo hicieron a él cuando lo atacaron. Después de esto, intentó una lanza, pero Damian aún tenía el pedazo de la silla que Edge había utilizado contra él, y con ello detuvo el ataque para después intentar el conteo que quedó a nada de llegar a 3. El Canadian Destroyer de Edge lo continuó con una lanza que hizo que ni de broma Damian Priest se levantara. Muy buen combate de Edge que sin duda alguna hizo que la entrada de los fans de Toronto valiera la pena. Edge se quedó celebrando hasta que a este último se le prendió el bombillo e intentó aplicarle un concierto a Priest, pero lo faltante del día del juicio llegó para impedirlo. Primero Rhea, quien evitó el concierto, y después Finn para aplicar su coup de grâce. Intentaron ahora sí mandar al retiro oficialmente a Edge, pero ¿se acuerdan de esto? Cabe destacar un dato que nos servirá más tarde, porque la glamazona y esposa de Edge, Beth Phoenix, estaba viendo el combate en primera fila. Pues sí, la glamazona llegó a salvar a su marido haciéndole frente a Rhea Ripley, quien hizo amagues de ataque pero al final no hizo nada. Y con Edge y Beth en el ring cerró este pedazo de episodio de Raw. Chicos, ¿qué programa de Raw tuvimos ayer? De verdad que Triple H se la está sacando con los shows últimamente. Y eso es bueno.com. Cada vez los shows son más entretenidos, aunque duren 3 horas. Único punto bajo del show fue el combate de Aaliyah y Bayley. Pero es que me da igual. Para este show es un 10. Programa en donde se tuvo de todo. Buenos combates, una atmósfera tremenda, regresos y un combate de leyenda que cumplió y con creces. No sé cuánto terminó durando este video, sin embargo, valió la pena hacerlo. Dicho esto, me encantaría conocer su opinión sobre este episodio de Raw y sobre sus posibles combates de ensueño de Gargano. Creo que todos concordamos en que Seth y Gargano se tienen que enfrentar, ¿verdad? Pero bueno, sin más que decir, me despido. Un abrazo, chicos, y ahí nos veremos en la próxima. ¡Adiós!